Me es muy grato saludarles nuevamente, hermanos, con el propósito de compartir el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión, mi lectura será en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, que dicen lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia o poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Cristo, fortaleza en la batalla. Estas últimas semanas han sido muy preocupantes por la guerra e invasión de Rusia a Ucrania, conflicto que ya ha dejado, por lo que sabemos, miles de muertos y gran parte del territorio ucraniano destruido. Esto nos obliga a intensificar, hermanos, nuestras oraciones, especialmente por muchos cristianos fieles que están sembrando el Evangelio, tanto en Ucrania como en Rusia. Y no tenemos duda de que todo esto es parte de las señales de la pronta venida y retorno del Señor. Pero en esta oportunidad quiero hablar de la batalla y guerra espiritual. Esta batalla y guerra que enfrentamos diariamente los cristianos. Pablo nos muestra en este capítulo, que es el último capítulo de esta carta, que la vida cristiana es un campo de batalla y que sin el Señor es imposible la victoria. Pablo usa aquí su tema favorito, que es usar el lenguaje militar para ilustrar el conflicto que tenemos con Satanás y con los enemigos de la fe. Recordándonos además Pablo que él mismo estaba encadenado a un soldado romano. Así que, hermanos, es muy claro lo que Pablo está diciendo. Como creyentes enfrentamos enemigos poderosos, por lo menos tres enemigos: el diablo, el mundo y la carne. El diablo, literalmente el acusador, el enemigo de Dios y de los cristianos y de la obra de Dios. Es tentador, es asesino, es mentiroso, es el león rugiente. Pero como ser creado, también sabemos que es limitado. No es como Dios. No es omnisciente, no es omnipresente, ni omnipotente. Pero cuidado, tiene más poder que nosotros. El otro enemigo es el mundo. Aquí se refiere al sistema caído, a la sociedad organizada y separada de Dios, opuesta a Dios, esta sociedad que nos rodea, que alimenta los deseos de la carne, los deseos de los ojos, deseos pecaminosos, por supuesto, y la soberbia, la vanidad y soberbia de la vida. La carne es nuestra vieja naturaleza, que heredamos de Adán, que se opone también a Dios y que no puede hacer nada espiritual que pueda agradar a Dios. Estos son los enemigos con quienes tenemos una guerra sin pausa, sin tregua. Pero lo maravilloso, hermanos, es que podemos ser victoriosos, porque por la muerte y la resurrección de Cristo, ya el diablo, el mundo y la carne son enemigos completamente vencidos. El Espíritu de Dios nos capacita por fe para apropiarnos de la victoria que hemos obtenido en Cristo. Así que ahora los cristianos no luchamos por la victoria, hermanos, sino que luchamos desde la victoria que ya Cristo ha obtenido a favor de su pueblo. Pero lamentablemente es que muchos cristianos, muchos hijos de Dios no están conscientes de esta realidad y por eso es que viven derrotados en su fe. Veamos algunas lecciones importantes que podemos aprender de este pasaje. Lo primero que quiero mencionar es que Pablo aquí en estos pasajes nos asegura que la guerra y lucha espiritual es una realidad, no es una fantasía, porque enfrentamos una guerra eminentemente espiritual de un poderoso y cruel enemigo que tiene múltiples planes y tácticas de batalla para destruir nuestra vida espiritual. Y si no somos nosotros los cristianos conscientes de esta lucha, es porque algo está mal en nuestra vida espiritual. Y esto sucede muy a menudo. La fácil tolerancia del pecado y el mal moral es una de las características más alarmantes de nuestros días y que claramente, ¿cierto?, afecta también a muchos creyentes. Este además es un conflicto cercano. No es distante, no está en otros, sino que está aún dentro de nosotros. Muchos creen que está lejos este conflicto.
que la lucha espiritual está afuera y que no debemos preocuparnos. Pero se olvidan muchos que la batalla de la fe es un hecho real y que está en nuestro corazón y que deja víctimas en el camino. Es una lucha, es un combate cuerpo a cuerpo, es un combate personal. Y esta es la razón de por qué Pablo nos manda con urgencia a luchar, a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir a estos enemigos. Es una lucha y es un combate personal, pero no con nuestras fuerzas y recursos. No es una lucha, ¿cierto?, física, sino que es una lucha espiritual. Y no luchamos con lo que nosotros tenemos, porque de esa forma sería imposible la victoria. Nuestra lucha es en Cristo, es en su poder y es en su victoria. Y además, tomando, como nos recomienda Pablo aquí, nos manda a tomar toda la armadura de Dios. El enemigo que tenemos es cruel, es astuto y es activo, es tramposo, nos acecha preparando trampas para atraer a los creyentes. Actúa como león rugiente, dice Pedro, y tiene también a los ángeles caídos, a las huestes caídas, a los demonios como sus secuaces y ayudantes. Pablo dice que nuestra lucha es contra principados, es contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Estos espíritus son enemigos de la humanidad, son inteligentes, son astutos, son invisibles y muy activos, son malvados y usan, por supuesto, todo medio perverso para que su iglesia y sus creyentes y los hijos de Dios caigamos. Estos espíritus son numerosísimos, están subordinados entre ellos y actúan bajo la dirección del diablo y Satanás. Tienen un gran poder sobre los que están bajo su dominio, especialmente en aquellas personas ignorantes y supersticiosas. Son exitosos también en los que rechazan a Dios y el Evangelio. Así que qué importante es que estemos atentos, conociendo a nuestro enemigo y especialmente sabiendo qué tenemos, ¿cierto?, en Jesucristo para enfrentar esta lucha. Lo segundo que quiero mencionar es que en este pasaje también Pablo nos llama a luchar con la fortaleza y poder del Señor, como dice el versículo 10. Confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Dios aquí nos ha asignado un guerrero divino que defiende nuestra causa. Y esto no somos nosotros. Y por eso es que somos llamados a fortalecernos en el Señor, tal como hizo David en un momento difícil. Primero de Samuel 36, dice él. Y David se esforzó, fortaleció en Jehová su Dios. Se esforzó, se fortaleció en Jehová su Dios. Así que la fuerza, hermanos, no está en nosotros, no está en nuestras características personales, no está en los recursos que tengamos, no está ni siquiera en nuestro criterio o prudencia con la que podamos actuar, ni en nuestros deseos, ni en el uso de frases cristianas como hacen muchos, sino que el poder y la victoria está exclusivamente en el Señor. Y antes de tomar la armadura, debemos estar fuertes en el Señor y ser entrenados en Él. De lo contrario, hermanos, no podríamos resistir ni usar la armadura, esta pesada armadura que el Señor nos otorga. Pero este poder no funciona en nosotros automáticamente. No somos victoriosos automáticamente, sino que este poder y victoria se hacen real cuando ejercemos la fe, cuando confiamos y dependemos del Señor, cuando hacemos su santa voluntad. Cristo, quien es Dios mismo, es nuestro guerrero, es nuestro defensor. Así como David luchó contra Goliat, ahora un descendiente de David y mayor que David está disponible para luchar por su pueblo contra uno que también es más grande que Goliat, contra Satanás, y este es el Señor. Como dice Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que, hermanos, tenemos un instrumento, la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo para enfrentar las luchas de la fe, las luchas espirituales que son cada día más fuertes y más crueles. Así que solo podemos combatir entonces con la ayuda divina. Pablo aquí nos enseña a los cristianos y a la iglesia, advirtiéndola que sin la ayuda del Señor seremos derrotados en la lucha, porque en el ejército cristiano la fuerza de todo hijo de Dios está en el Señor, en Jehová de los ejércitos. Por eso es que Dios lucha por su pueblo. Hemos visto estos días
al presidente de Ucrania clamando por ayuda a la OTAN y a las naciones poderosas. Pero la respuesta ha sido la mínima, no ha habido, ¿cierto?, una respuesta clara, marcada. Pero nos gustaría que estas naciones y que el mundo entero pudieran clamar a Dios por ayuda, por salvación. Y ahí está el ofrecimiento de Dios disponible, como dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Bramaron las gentes, titubearon los reinos, dio él su voz, derritióse la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ven las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, ensalzado de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, aun si los cristianos fuésemos amenazados y perseguidos, el Señor promete defendernos. Eso es lo que promete aquí en su palabra. O como dice primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y dice Deuteronomio 3:22, no los temáis, que Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Y más de 200 veces en el Antiguo Testamento se refiere a Dios como Jehová de los ejércitos y enfatiza la completa voluntad de Dios de defender a sus hijos, de defender, ¿cierto?, a su pueblo. Y eso está disponible el día de hoy para su iglesia, para su pueblo y para todo aquel que clame al Señor por gracia, por misericordia y especialmente por salvación y redención. Así que todos los recursos de Dios están disponibles para sus hijos y para su iglesia. El Señor y sus ejércitos celestiales luchan por Dios y para su pueblo, como dice Romanos 8:31 en adelante. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo pregunto, hermano, ¿es esta nuestra confianza y seguridad? ¿Nos conducimos diariamente en esta confianza y en esta seguridad? Qué importante, ¿cierto?, es asegurarnos en el Señor. Qué importante saber que todos los recursos de Dios están disponibles para su iglesia y que no hay nada ni nadie, ningún tipo de poder que nos pueda separar del Señor y de ser bendecidos, favorecidos con su gracia y promesa. Ahora, con respecto a esta lucha, ¿qué incluye esta lucha en Cristo por nosotros? Pablo expone muy bien, ¿cierto?, en Efesios 2:13 en adelante, dice, más ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a rito, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por Él, por Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni allegados, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Lo que ha ganado Cristo por y para nosotros. En el pasado, salvación eterna. En el presente, santificación, mejora en nuestra vida espiritual
y en el futuro glorificación, estando allí sentados a la diestra con Cristo en la gloria de nuestro Dios. Así que por este acto nos redimió de nuestros pecados, nos adoptó en la familia de Dios con todos los derechos y privilegios, y habita en nosotros a través del Espíritu de Dios y nos guía como un ejército victorioso a la patria celestial en la cual esperamos, ¿cierto? Vernos y reunirnos para adorar eternamente al que vive para siempre. Y finalmente, el apóstol Pablo aquí en estos pasajes nos llama a tomar y a usar toda la armadura de Dios, versículos 11 y 13. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Esta armadura de Dios con la que luchamos es la misma que Dios usa y la que tiene a disposición para quienes somos sus hijos. En general, esta armadura es la gracia del Evangelio en que creemos y en que confiamos. Está descrita en los versículos y el contexto posterior. Aquí en Efesios 6, versículos 14 al 18. Se nos habla del cinturón de la verdad para los lomos. Se nos habla de la coraza de justicia para el corazón. Se habla del calzado del Evangelio de la paz para los pies. El escudo de la fe para un brazo, el brazo izquierdo. Y el yelmo o casco de la salvación para la cabeza. La espada del Espíritu para la mano derecha. Y el alma secreta, la comunicación de la oración para los oídos, los ojos y la boca. Y así Dios lleva esta armadura. Y lleva esta armadura a Dios porque Él mismo está luchando por nosotros y con nosotros en la batalla. El Señor nos llama entonces insistentemente a poner esta armadura, a usar toda la armadura de Dios. Y nos llama también a estar firmes en medio de la batalla. Aquí aparece 3 veces la palabra firme, indicando que vamos a ser atacados. Debemos estar firmes porque se nos llama, ¿cierto?, nuestra firmeza a no tener miedo ni desanimarnos en medio de la batalla. Debemos estar firmes porque siempre debemos estar alertas porque hay enemigos poderosos contra nosotros. Esta firmeza habla de que no debemos rendirnos nunca. Por eso es que no hay armadura para la espalda, porque el que huye está totalmente indefenso y caerá inevitablemente. Así que tenemos que encarar a los enemigos, nunca huir de ellos. Es Dios y su armadura la que nos mantienen firmes a los cristianos. Por eso es que se nos llama a estar firmes en la gracia del Señor, a estar firmes en el Evangelio de Cristo, a estar firmes en el valor y en el poder del Señor, de la vida cristiana, a estar firmes en la fe preciosa que hemos recibido, a estar firmes en la libertad cristiana que Cristo ha ganado por nosotros, a estar firmes en la unidad cristiana de la iglesia, a estar firmes en el Señor siempre, y a estar firmes y perfectos y completos en la voluntad del Señor. Pregunto, ¿es este el tipo de firmeza que tenemos? ¿Estamos enfrentando de esta forma la realidad que nos acecha el día de hoy? Bueno, esta es la única forma de enfrentar el día malo y de estar preparados para la venida del Señor. Así que, hermanos, existe una guerra a muerte entre la luz y las tinieblas. Pero nosotros los creyentes no estamos solos. Tenemos a Cristo, a nuestro Salvador. Tenemos su poder y la armadura de Dios a nuestra disposición. Por ser hijos de Dios y estar en Él, tenemos acceso a su fuerza, a su fortaleza. Tenemos una provisión constante de su armadura y tenemos asegurada la victoria. Pero esto nos hace, sin embargo, responsables de actuar con fe, de acceder a su poder y de depender continuamente de Él para que la victoria sea efectiva. Y en estos versículos que hemos revisado, Pablo nos ha mostrado que hay una batalla que librar en la vida cristiana. Y esa batalla debemos darla en el poder del Señor, con toda su armadura y resistiendo cada día. Y usted que está escuchando esta meditación, ¿a qué bando pertenece? ¿Está en Cristo o es aún parte del reino de las tinieblas? Sepa usted, querido oyente, que esta batalla espiritual tiene consecuencias eternas en su vida. Así que la invitación del Señor, la invitación de Dios es que usted venga ahora a Cristo. Pídale que perdone sus pecados. Crea en Él, crea que Él pagó su deuda en la cruz por usted y que allí derrotó al diablo y a los enemigos suyos para siempre.
Que Dios toque hoy su corazón en esta oportunidad y le dé la bendición de poder usar libremente su armadura. Dios les bendiga.